Muchas bendiciones en este momento, bendiciones para todos ustedes. Un saludo muy especial de la pastora Mari del Ministerio Señales de Vida. Hoy quiero compartir con todos ustedes el tema de la frustración a la esperanza en la serie Limpia los enemigos en tu interior. Hoy estaremos viendo cómo pasar de la frustración a la esperanza. En esta campaña en serie estamos trabajando acerca de la limpieza interior, de aquellas cosas que nos suceden en nuestro interior, también de aquellos ataques o aquellas personas o circunstancias que nos toca vivir y que ponen en evidencia, ¿no?, estos enemigos que hay en nuestro interior. Hemos estado hablando cómo pasar del enojo a la acción de gracia, del miedo a la confianza y de la culpa, ¿no?, a la gracia de Dios. Y hoy veremos de la frustración a la esperanza. Muchas veces incubamos enemigos interiores y como el enojo, los miedos, la culpa y la frustración. ¿Qué es la frustración? A todos nos pasa, podemos ser bendecidos en muchas áreas, con buena salud, buena familia, un buen trabajo, pero luego solo tenemos una cosa que no está bien, una tentación que parece que no podemos superar, una cosa en una relación que no es satisfactoria o tal vez un problema de salud molesto, que nadie puede verlo. Por fuera parecemos estar bien, pero por dentro nos sentimos frustrados. La frustración sucede cuando no se cumplen nuestras expectativas, ¿sí? Y son esas cosas que no salen como nosotros queremos. Por ejemplo, un matrimonio mediocre, un hijo que toma el mal camino. Y la vida está llena de contradicciones. Estás ayudando a otras personas a recuperarse, pero tú no te sientes tan bien. Todos tus compañeros de trabajo están siendo promocionados, están trabajando igual de duro, produciendo tanto, pero nadie te nota. Si somos honestos, todos tenemos estas frustraciones secretas, cosas que sabemos que Dios podría cambiar. Sabemos que podría abrir la puerta, podría eliminar la tentación, podría darnos el bebé con el que estamos soñando, pero no está sucediendo. Muchos llevamos frustraciones secretas, cosas que no salieron como nosotros queríamos y que no nos permiten ser felices. La frustración es como lidiamos con aquellos no de la vida, por ejemplo, un hijo que no nació, una familia que no se formó, una carrera que no se pudo hacer o una oportunidad que no te dieron. Las frustraciones pueden enfermar el corazón, desde ahí que la palabra del Señor nos dice en este día en Proverbios 13:12, esperanza frustrada enferma el corazón. Y vemos cómo muchas veces cuando se frustraron nuestros sueños y nuestras esperanzas, nuestro corazón se comienza a enfermar. A veces la frustración puede ser una señal que estás en una batalla necesaria. Presta atención que la frustración les sucede a los que sueñan y a los que tienen esperanza, ¿sí? A aquellos que siempre están esperando algo nuevo y algo que han planeado o que soñaron realizar. ¿Cómo lidiamos con las frustraciones, ¿no? Las frustraciones secretas que hacen en nuestras vidas. Y primeramente las vamos incubando, permitimos que nos vuelvan cínicos, permitimos que oscurezcan cada área de nuestra vida, ¿sí? Son una excusa para entregarnos a la mediocridad y a las adicciones, nos alejan de Dios, matan nuestra pasión, matan nuestra esperanza y hacen la vida insoportable. Job 17:11 lo dice de esta manera: mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. ¿Qué sucede, no? ¿Cómo es que nosotros podemos entender el tema de la frustración y cómo podemos pasar de la frustración a la esperanza? Número 1 es que Dios ve nuestra frustración. Y hay una historia en el Antiguo Testamento que es la historia de Jacob. Cuando él se enamora de Raquel y va a trabajar para Labán por 7 años para poderse casar con Raquel, resulta que cuando él trabaja estos 7 años y le tienen que entregar a Raquel por su esposa, le entregan a Lea, la otra hija de Labán,
Y bueno, y Jacob se ve obligado, ¿no?, a trabajar 7 años más por Raquel. Aquí vemos tanto la frustración de Jacob como la frustración de Lea y también la frustración de Raquel, ¿no? Hay un triángulo amoroso y bueno, y cada uno de ellos lleva una frustración secreta, dándonos a entender que nadie tiene todo y a todos les falta algo para ser feliz. Vamos a leer Génesis 29, 16 al 18. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Jacob estaba enamorado de Raquel. Ahí vemos la historia, ¿no? Labán es el padre de estas mujeres y bueno, Jacob se enamora de Raquel. Vemos que Lea tenía ciertas imperfecciones, no era muy bonita, pero Raquel era hermosa y Jacob se había enamorado de Raquel. Dice Génesis 29, 31, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Bueno, vemos en el primer pasaje que Jacob sufre una frustración. Él trabaja por Raquel y no le dan a Raquel, le dan a Lea. Cuando Lea se casa con Jacob, dice la palabra de Dios que Jacob no podía amarla, o sea, Lea no era amada. Aquí está la segunda frustración, donde Lea no es amada. Y a Raquel se le considera, ¿sí?, la mujer amada, pero tenía una frustración, no podía tener hijos. Aquí vemos cómo estas 3 personas comienzan a tener una actitud frente a esta frustración. Y dice la palabra de Dios en Génesis 29, 35, una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Bueno, en esta historia podemos ver que por ejemplo, Lea tuvo varios hijos. Uno de ellos se llamó Rubén y cada vez que ella le ponía nombre a sus hijos, daba a entender esta situación de que no era amada por su esposo. Dice, ahora mi esposo me amará. Podía decir que significaba el nombre de su hijo Rubén. Cuando tuvo a Simeón, ella dijo, yo no era amada y me ha dado otro hijo. Y cuando tuvo a Leví, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, decía ella. Bueno, pero estas palabras o estos nombres que se le colocaban a sus hijos, verdaderamente ella lo colocaba a los nombres pensando o sintiéndose frustrada en su corazón. Pero cuando tuvo su cuarto hijo le puso Judá. Y dice la palabra de Dios que ella tuvo una actitud sabia para enfrentar su frustración, y es que comenzó a dejar de mirar sus frustraciones para mirar al Dios de los cielos. Y dice que ella le puso a Judá declarando, ahora alabaré al Señor a pesar de mis frustraciones. Ella comenzó a cambiar de actitud. Y hay una enseñanza preciosa que lo vamos a estar mirando al final. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios tenía estos planes para con Lea? La palabra de Dios en Génesis 31:2 dice que cuando Raquel vio que no podía darles hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Ella se sentía frustrada y le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Esto es lo que ella decía. Pero el Señor nos muestra en esta palabra que simplemente Lea fue la mujer capaz de manejar las frustraciones y seguir teniendo esperanza en Dios, desarrollar una esperanza en el Señor y confiar de que todo lo que estaba pasando, a pesar de las frustraciones, Dios tenía un plan mayor y mejor para esta mujer. Y dice Proverbios 23:17, manténme siempre en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Yo creo que cuando nosotros podemos entender la palabra del Señor y caminar en el temor de Dios y comenzar a ver un futuro a pesar de las frustraciones y alabar a Dios, entenderemos que nuestra esperanza no será frustrada. Lo segundo que vemos para pasar de la frustración a la esperanza es que Dios usa la frustración para purificar nuestro corazón. ¿Cuántas cosas nos ofrece el mundo, ¿no? Y que produce
producen frustraciones, cosas que realmente no nos permiten celebrar al Señor, y esas cosas causan frustraciones en nuestro corazón. Todo aquello que quizás el mundo ofrece que no viene de parte de Dios va a causar decepción y frustraciones en nuestro corazón. Pero si tenemos la actitud de Lea de celebrar al Señor en medio de estas frustraciones y de las cosas de este mundo, podremos poner nuestra confianza en el Señor y no seremos defraudados. Hay una historia en el Nuevo Testamento, ¿no?, que Jesús utiliza, ¿no?, o que se utiliza para enseñarnos a nosotros de cómo podemos purificar nuestro corazón en medio de las frustraciones. Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Acá vemos una familia, Marta y María. En su casa reciben al Señor Jesús, y dice que María, cuando lo vio al Señor Jesús, inmediatamente dejó todas las cosas y se sentó a los pies del Señor para poner toda su atención en las enseñanzas de Jesús y para ocuparse de una sola cosa que era importante para su vida: tener comunión con el Señor Jesús. Pero Marta, dice la palabra de Dios, estaba distraída con los preparativos y con muchas cosas, las cuales la hicieron sentir un poco frustrada. Cuando vemos esta historia podemos entender, como dice el verso 40 de Lucas 10, se acercó a Jesús Marta y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Fíjese que Marta comienza a acusar a María delante de Jesús para poder decir la situación o cómo ella se sentía en su corazón. Creo que Marta estaba bastante frustrada, ¿sí? Y bueno, yo creo que María empezó a entender cuál era, nos empezó a dejar un ejemplo, ¿no?, de la pureza del corazón, y es querer una sola cosa. Dice que Marta estaba preocupada con un montón de cosas, pero el Señor no reaccionó defendiendo quizás a Marta, que estaba acusando a María, sino que le dijo estas palabras: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. Usted sabe, el mundo está repleto de cosas, ¿sí? Corremos hacia todas esas cosas que nos rodean. Y es muchas veces cuando corremos a cosas, a situaciones, a circunstancias o a personas, es donde sufrimos nosotros la decepción. Cuando estamos ocupados, cuando estamos inquietos por demasiadas cosas, olvidamos lo más importante, y es tener una íntima relación con Jesús. Y corremos de un lado para otro y nos decepcionamos y nos frustramos. La palabra de Dios en el día de hoy nos dice que debemos volver a nuestra relación con Dios, debemos volver a su presencia, debemos alimentarnos de su palabra para tener vida y no permitir, que se frustre lo que es nuestra esperanza. El Salmo 119, 116 dice: aliméntame con tu palabra y viviré, decía el salmista. No permitas que se frustre mi esperanza, ¿sí? Debemos entender que el Señor no te va a defraudar, y a sus pies es donde tú puedes experimentar los planes y los propósitos de Dios para tu vida. A los pies de Jesús vas a experimentar sus propósitos para tu vida, para tu familia. Pero si te alejas de la comunión con el Señor, vas a experimentar frustraciones y decepción. El Señor no te va a defraudar. Salmo 33, 11 dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, y sus propósitos nunca serán frustrados. Número 3, ¿cómo hacemos para pasar de la frustración a la esperanza? Y bueno, entender que Dios usa la frustración para revelar su poder. Todos convivimos con limitaciones, con incapacidades, o quizás con personas discapacitadas, o somos nosotros mismos personas discapacitadas que tenemos diferentes tipos de debilidades y sentimos el peso de la frustración. Dice la palabra de Dios
que Moisés se sintió así y Dios tuvo que trabajar en él porque Moisés era el libertador del pueblo de Israel. Y bueno, Dios le tuvo que mostrar sus obras maravillosas para que Moisés pudiese sacar al pueblo de Israel de Egipto y trasladarlo hacia la tierra de Canaán. Y Moisés debía mostrar esas obras maravillosas a Faraón para que dejara salir al pueblo. Por ejemplo, tomó una vara y bueno, si él lanzaba la vara se convertiría en serpiente. Y bueno, vemos estas obras maravillosas y milagrosas, pero bueno, cuando Moisés entiende que él podía demostrar las obras del Señor para que Faraón dejase salir al pueblo, y bueno, le presenta a Dios otro problema y le dice que él tenía un problema desde niño y era que no podía hablar bien. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4:10, pero es que yo no sé hablar bien, siempre que hablo se me traba la lengua y por eso nadie me hace caso. Y este problema, decía Moisés, lo tengo desde niño. Aquí Moisés sentía un tipo de frustración por una debilidad, por una discapacidad que él tenía y se sentía incapaz de hacer la obra del Señor, pero Dios preparó una persona que lo acompañase en esta tarea de hablar a Faraón, ¿no? Moisés se sentía incapaz porque era tartamudo. La palabra de Dios nos dice que Dios no sanó inmediatamente a Moisés de esta manera de hablar, sino que le puso una persona que le ayudara en su tarea. Dios podía sanarlo, pero Dios prefirió utilizarlo a Moisés en esta condición para mostrar su poder, ¿no? Y Dios quiere revelar su poder en medio de nuestras debilidades y nuestras incapacidades. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 8 y 9, donde Pablo le dice en 3 ocasiones distintas: le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que tú necesitas, mi poder actúa mejor en tus debilidades. Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que le producía dolor, algo que le producía una frustración, un malestar en su propia vida. Y dice que él le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara y Dios no se lo quitó, aunque Dios tenía el poder para quitárselo. Pero Dios no lo hizo, prefirió usarlo así porque sabía que en esa debilidad Pablo dependería del Señor. Y ¿sabes qué? La buena noticia es que si en tu vida hay debilidades, hay limitaciones, hay incapacidades, Dios puede usarte, porque ahí es donde vas a depender de su poder. En medio de esa frustración, Dios va a revelar su poder. Y número 4, ¿cómo pasamos de la frustración a la esperanza entendiendo que Dios usa la frustración para darnos algo mejor? Y qué bueno, porque quizás las limitaciones te limitan a ti, pero no limitan los planes de Dios. Hay algo en tu vida y bueno, no debes permitir que la frustración te quite la alegría, no dejes que la frustración te amargue, sino abraza lo que Dios ha planeado para tu corazón, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas. No dejes que lo que esperas te aleje de lo que Dios quiere que tú experimentes. Y esto es algo muy bonito, porque realmente muchas veces nuestras limitaciones, nuestras frustraciones nos alejan de Dios y no podemos experimentar lo que Dios ha planeado para nuestro corazón. Recuerda que cuando Dios dice que no, es un sí. Cuando Dios cierra una puerta es porque va a abrir otra puerta, y eso es lo importante. Lo vemos en 1 Samuel 16:1 con el profeta Samuel. Samuel unge a Saúl, que le había llevado años preparar a Saúl para que fuese el rey de Israel, y de repente Dios lo rechaza por ciertas actitudes que habían en el corazón de Saúl. Y bueno, Samuel se encuentra, por ejemplo, en un duelo excesivo, ¿no? Que ese duelo excesivo por Saúl le impedía ver cosas nuevas o experimentar cosas nuevas en el Señor. Vamos a leer 1 Samuel 16:1. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Fíjese, Dios lo ve al profeta Samuel y le dice: ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Y hoy nos dice el Señor así: ¿cuánto tiempo vas a seguir llorando? ¿Cuánto tiempo vas a seguir lamentándote por ese pasado, por esa situación que no fue, por ese sueño que no se cumplió, por esa meta que no alcanzaste? ¿Cuánto tiempo vas a estar así en ese duelo excesivo que te impide alcanzar cosas nuevas? Mejor, le dice en 1 Samuel,
Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, le dice Dios a Samuel. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y esos hijos de Isaí, uno de sus hijos era el rey David, un nuevo rey para el pueblo de Israel. Y Dios le dice a Samuel, deja de estar llorando por Saúl, prepara el cuerno y ponte en camino, levántate, avanza. Porque eso que estás sintiendo no te deja avanzar. Y dice que Samuel obedeció, se levantó, llenó ese cuerno de aceite y comenzó y llegó a la casa de Isaí buscando a David para ungirlo como nuevo rey de Israel. ¿Cuántas veces nuestras limitaciones, nuestros duelos excesivos nos dejan estancados sin poder alcanzar cosas grandes y bonitas que Dios ha preparado para nosotros? Y sabe, lo más importante de este mensaje es que Lea, la mujer que hablábamos en un principio, nos da la palabra de Dios en Mateo, un registro de la genealogía de Jesús. Y Lea fue una mujer muy importante en los planes de Dios, a pesar de que fue una mujer a la cual Jacob no amaba. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá, con Lea, y de sus hermanos, y Judá fue el padre de Fares, y así hasta que llegó a José, el esposo de María, y María fue la que dio a luz a Jesús, quien es el llamado el Mesías. Lea, aunque fue una mujer frustrada porque su esposo Jacob no la amaba, el plan de Dios era que Jesús iba a nacer de la descendencia de Lea y Jacob. De la tribu de Judá venía el Señor Jesús. Y vemos cómo el plan de Dios se cumplió a pesar de las frustraciones que tuvo Jacob, que tuvo Raquel y que tuvo Lea. Y Lea, al alabar al Señor y poner Judá a su cuarto hijo, ella demostró que su esperanza estaba puesta en Dios. Cambió la frustración por la esperanza en el Señor. Y su descendencia dio a luz el Mesías, el Señor Jesús. Qué maravilloso cuando nosotros alabamos al Señor en medio de nuestras frustraciones, porque damos a luz una esperanza, y esa esperanza está en Jesús. Fíjese, Romanos 8, 19 al 21, dice que la creación fue sometida a la frustración, pero queda la firme esperanza, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. A veces nuestra frustración viene de cosas que hemos perdido. Para salir y seguir avanzando debemos tener una voluntad fuerte, como hizo Lea, enfrentó toda esta situación y puso su esperanza en el Dios de los cielos. No te aferres a esas cosas y solo piensa que Dios tiene algo mejor para tu vida. Suelta tu pasado, suelta todas aquellas cosas que te limitan y te impiden avanzar, y avanza hacia nuevas oportunidades, relaciones y cosas que puedes alcanzar en Dios, porque Dios tiene planes con tu vida. No permitas que la frustración te robe la alegría. Tienes que ser una persona clave en este tiempo como Lea, ¿no? Para cumplir los planes y los propósitos del Señor. A lo mejor sería esa Lea donde Dios te elige, ¿no? Para que puedas alabar al Señor, ¿no? Pero no busques en los lugares equivocados sanar tu frustración. Solo ve a la presencia de Dios para que tu corazón sea purificado y sea sano. Que esos enemigos en tu interior puedan desaparecer, porque simplemente tú alabas al Dios de los cielos y pones tu esperanza en Jesús como tu Señor. ¿Cuál es tu frustración secreta? Dísela al Señor en este día, y que tú se lo puedas entregar a Jesús y declarar que esa frustración no va a detener los planes que Dios tiene para tu vida. Y tienes que saber que Dios tiene planes maravillosos para con tu vida. Debemos declarar que en su presencia nosotros experimentamos la esperanza en Cristo Jesús y anulamos toda frustración. Vamos a orar. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te doy gracias porque, como dice tu palabra,
Podemos alabar al Dios de los cielos en medio de las frustraciones. Tú conoces los enemigos que hay en nuestro interior, mas limpia nuestros corazones con tu sangre preciosa. Reconocemos todas aquellas cosas que muchas veces causaron frustración en nuestro corazón, sueños que queríamos alcanzar y no lo logramos, metas que nos propusimos alcanzar y tampoco pudimos lograr. Señor, cosas, limitaciones y situaciones que nos tocan vivir, que nos impiden avanzar hacia todo lo que tú tienes para nosotros. Hoy en este día renunciamos a todas esas cosas y declaramos que Jesús es nuestra esperanza. Hoy, Señor, yo sé que a través de tu Espíritu Santo nos haces libre de este espíritu de frustración. Declaramos que nuestra vida es libre en Cristo Jesús. Oh Señor amado, te damos gracias porque al escuchar tu palabra recibimos sanidad, recibimos esa libertad para avanzar y para alabarte y para seguir declarando que tú eres el Señor. Dios amado, te damos gracias porque tú ves nuestra frustración, porque tú usas la frustración para purificar mi corazón, porque tú usas la frustración para revelar tu poder a pesar de mis debilidades y porque tú usas estos tiempos de frustración para darnos algo más grande y mucho mejor. Señor Jesús, simplemente nos ponemos en tus manos y entregamos toda nuestra necesidad ante tu altar. Descansamos en el poder de tu palabra y te damos gracias por ministrar nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente y hasta el próximo encuentro.